Días, amados hermanos y hermanas, qué placer una vez más estar con ustedes, compartir la palabra de Dios, esa palabra que nos edifica, esa palabra, como dice la Escritura, es una roca para nosotros. Ahí es donde descansamos. Y como es nuestra costumbre, ¿qué les parece? Tome su Biblia y diga estas palabras conmigo en honor a la palabra de Dios y nuestra confesión aquí en la iglesia. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este domingo quiero continuar con la segunda parte de la serie de sermones que comencé el domingo pasado, hablando de este nuevo tema. Por los próximos 2 domingos también llegó el tiempo de cambio, el tiempo de cambiar. Ya estamos a punto de regresar a nuestra vida normal, vamos a decir, pero creo que toda esta experiencia nos ha motivado, nos ha enseñado algo bueno. Tenemos que sacar de todo esto. Yo creo que es el mejor momento para reflexionar en todos los aspectos de nuestras vidas. Así como usted puede ver, el tema para hoy, llegó ese tiempo de cambiar, y para este día es el método de Dios, el método de Dios que trae cambios eternos. La semana pasada, si usted recuerda, hablé de esos cambios humanos, esos cambios muchas veces en la psicología humanista, que nos dicen que tenemos que cambiar de ambiente para estar mejor, desenterrando nuestro pasado para redescubrirnos y también haciendo nuevos descubrimientos con nuevos métodos. Eso hablé la semana pasada y hablé que nada de estas cosas traen lo que la Biblia llama integridad, que es lo que nosotros necesitamos y que la palabra de Dios nos enseñe. En este domingo quiero continuar con esta serie, pero quiero que me acompañe usted y pueda ver qué dice la Biblia en los cambios saludables que usted y yo necesitamos todos los días para ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo al corazón del mundo, sino al corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo comienza al final de su primer sermón del monte, y con toda aquella enseñanza, en el capítulo 7 de Mateo, comienza con estas palabras como para terminar su primera prédica. Y dice la Biblia, y léalo conmigo, dice que en Mateo 7:24 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuche, sobre la roca. Y luego el texto continúa diciendo: cayó lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Y continúa diciendo en el verso 26, por el otro lado, dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato, o sea, no prudente, que edificó, dice, su casa, pero no sobre la roca, sobre la arena. Y vino la lluvia, vino el viento, todo, y la azotaron y la casa se vino abajo y fue una pérdida total. Las palabras del Señor Jesucristo son verdad, y las palabras profundas y simples como estas son la llave, es lo que abre a entender la vida saludable que Dios quiere para usted y para mí. Nos dice también cómo podríamos ser exitosos, no en las cosas materiales, sino en una relación con Él, y tener ese impacto en la vida suya y mía que Dios siempre quiere para los que otros también vean la obra de Cristo en usted. Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: ponlo en práctica poco a poco. Palabras sabias.
Jesús dice, mira las dos casas. Jesús está diciendo a las personas, miren estos dos ejemplos, dos casas, se parecen igual, tienen techo, tienen ventanas, tienen puertas, tienen todo. Pero había una gran diferencia en estas dos casas. Se pueden parecer, pero la diferencia estaba en el fundamento de estas dos viviendas. Ahí estaba el problema. Iguales en todo, diferentes en su fundamento. O sea, hay básicamente dos tipos para construir formas de vivir. Usted y yo nos podemos ver cristianos, podemos ir a la iglesia, podemos trabajar en el ministerio, cuidar de los pobres, ser fieles con nuestros deberes cristianos, aún hasta orar, inclusive conocer muy bien la Escritura. Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿está construyendo su vida sobre la roca o está construyendo su vida sobre la arena? Esa es una gran diferencia. ¿Está su vida realmente cambiando para mejor desde adentro o hacia afuera, o solamente es sobre la superficie y no hay fundamento? ¿O es una especie de espectáculo religioso, incluso del que no muchas veces somos conscientes? Cree que está haciendo lo correcto, pero luego se revela cuando llega en usted o en mí la presión. Cuando la tormenta impacta nuestras casas y el viento sopla fuerte, nos damos cuenta entonces qué fundamento hay. Sí, palabra fuerte. Me la estoy predicando para mí mismo. Es la verdad. Me recuerda en los tiempos del Señor Jesucristo, habían grupos de personas, pero había uno en particular que tenía su casa construida sobre la arena. Se llamaban los fariseos. Sí, conocían la ley, conocían los ritos, conocían todo, pero no había un fundamento establecido aún mismo en la bendita palabra de Dios. Sobre ellos estaban solamente las tradiciones. ¿Cómo sabe si su vida está construida sobre la roca? ¿Cómo sabe si su vida realmente está cambiando para lo mejor? ¿Conoce su fundamento? Allí donde está la transformación de la vida misma nuestra, ¿conocemos ese fundamento? Es donde solo Dios, escúcheme, solo Dios puede entrar por medio de su Espíritu Santo para hacer esa santificación que establece fundamentos sólidos, saludables para la vida de todos nosotros. ¿Recuerda la semana pasada que hablé de Santiago capítulo 3? Santiago nos vuelve a llamar una vez más en ese pasaje y nos confronta de una manera casi viéndolo como un drama. Santiago dice en el capítulo 3, del capítulo 3, versículo 13 lo siguiente: ¿quién de ustedes, dice Santiago, quién de ustedes es sabio y entendido? Wow, qué tremendo bofetón para todos nosotros. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Santiago nos pica un poco ahí las costillas para que reaccionemos. En otras palabras, ¿quién de ustedes es íntegro? ¿Quién de ustedes comprende la Escritura? Santiago, la semana pasada hablamos que el problema era la integridad, falta de integridad en la vida de todos nosotros. El tema es que su vida coincida con sus palabras y no sus palabras con su vida. Su vida coincida con lo que usted cree. ¿Cuál es su fundamento de fe? Hacia esa dirección vamos. Por eso Jesús dijo, les voy a contar la historia de los que tienen dos casas. Que su relación con Dios no sea algo que
hace en los rincones o en las esquinas de su vida, sino que es íntegro. Donde quiera que usted está, se pone, se para, ahí está toda también la integridad en la palabra de Dios. Ahí está Dios con usted. Y Santiago se detiene un poquito ahí medio sarcástico con todos nosotros y le dice: ¿quién de ustedes es sabio? ¿Quién de ustedes se cree inteligente y tiene una capacidad intelectual? Santiago está apelando a la escritura del Antiguo Testamento, está motivándonos a reaccionar. ¿Quién es el que entiende cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tienes la habilidad de discernir para colocar la palabra de Dios en primer lugar? ¿Tienes el conocimiento de Dios y la persona de Jesucristo en tu vida? ¿De qué manera organizas tu vida? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está depositada? Eso es lo que está diciendo Santiago, recordando a su maestro Jesús, a su Señor, cuando dijo: hay una casa sobre la roca. ¿Dónde están esos principios? ¿Cómo vives realmente? Dice Santiago: revela la voluntad de Dios. Como usted es, revela la voluntad de Dios. Hasta dónde Dios es serio en su vida y hasta dónde usted toma en serio a Dios. ¿Una vida hermosa como la de Cristo o no? Básicamente dice Santiago, quien tiene la madurez espiritual entiende, es entendido. Allí donde tenemos que parar un segundo. Podemos entender la voluntad de Dios para mi vida si escucho la escritura. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos, escuche. Santiago dice: sí, quieres ser una luminaria en este mundo, quieres ser una luminaria en la iglesia, quieres ser un gigante espiritual. ¿Quiénes son los verdaderos expertos cuando se trata de caminar auténticamente con Dios? Esa es la pregunta de Santiago. Entonces, notemos la respuesta. Santiago dice: el que tiene ese comportamiento, el que muestra el fundamento de Cristo en su vida. Eso es lo que necesitamos cada día. Usted y yo. Todos. Por eso quiero llevarlos a tres métodos. Tres métodos que yo considero y son métodos fallidos. Métodos no necesarios. Pero es necesario escucharlos para identificarnos si realmente estamos en la dirección correcta donde Jesucristo nos está llevando. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nos salimos de ese camino, podemos entrar en métodos que solamente traerán discordia y tristeza para nuestras almas. Le quiero hablar de esos métodos. El número 1 es el método legalista. El número 2, el monástico. Y el número 3, el intelectual. Y usted dirá: pastor, ¿de qué se trata? Ahí voy ahora. Déjeme hablarle del número 1, del método legalista. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra legalismo es lo siguiente: es la tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias. 2, formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Eso es legalismo. En otras palabras, es el cambio del poder de las reglas. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Yo no soy legalista en ningún aspecto. Déjeme darle una ilustración breve. Es como un soldado.
Viene el chico ya en edad para entrar a las Fuerzas Armadas de cualquier país como recluta. El chico en casa era desordenado, el chico en casa se levantaba tarde, el chico en casa no se preocupaba por sus zapatos limpios, el chico en casa vivía como él quería. Pero cuando entra al ejército, no. Ahí lo levantan temprano, ahí lo hacen pararse firme, ahí le dicen no hable, ahí le dicen hable, ahí le dicen camina derecho, ahí le dicen lustra bien tus botas, ahí le dicen arregla tu cama. Ahí los preparan. Eso produce cambios. Y cuando el chico sale a visitar a su familia, qué orgullo nosotros ver a nuestros jóvenes bien paraditos, bien formaditos, bien arregladitos, ni un pelito se les mueve, su traje increíble, parecen estatuas. Formidables. Un cambio externo formidable. Cambio externo. Muchas veces, por dentro, siguen siendo el mismo o la misma persona. De eso se trata. ¡Wow! ¿Cómo se ve por fuera? Sí, hermanos. Las reglas pueden producir cambios. Sí. Pero las leyes o reglas no cambian el corazón. No cambian el corazón. Cambian las cosas externas, la apariencia. Le voy a explicar más adelante a qué me refiero con ese legalismo. Es más, las reglas lo que quieren hacer es que usted lo voy a poner en texto cristiano, peque más. Sí, eso es lo que dice Pablo en Romanos 7:5. Escuche, dice, porque mientras vivíamos en la carne, dice Pablo, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban ¿a dónde? A la muerte. Sí, la ley, aún la ley que Dios nos dio. ¿Cómo sabíamos que es pecado robar, matar, mentir, codiciar, desear lo que no es nuestro? Por la ley de Dios. ¿Qué hace el hombre? Desea eso. ¿Esto quiere decir que la ley es mala? No, de ninguna manera. ¿Que es pecado? No. Mire lo que dice San Pablo abajito, Romanos 7:7, escuche. Por eso le invito a que tenga su Biblia, la compare. No son mis palabras, son las palabras de la Escritura. Dice el apóstol San Pablo a los romanos: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es no codiciar, lo que es codiciar. ¿Sí se da cuenta? La ley nos muestra lo que hay adentro de nosotros. La ley también nos enseña a apreciar la misericordia de Dios. Sí, muestra lo feo de nuestro pecado. Es como Martín Lutero lo dijo en una ocasión, y aquí en la congregación lo sabemos bien. La ley es como un espejo. Usted se para frente al espejo, revela todo lo que es usted sin ocultarle nada. Así es la ley de Dios. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, el primer resumen. Y el segundo resumen, a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchos los tenemos. No uses el nombre de Dios en vano y lo maltratamos. Guarda el día de reposo, ni nos acordamos de darle a Dios tiempo. Ahora sí estamos obligados, guardaditos en casa. Pero en la vida práctica, no, se da cuenta. La ley nos muestra dónde estamos. Desafortunadamente hay cristianos que obligan a llevar a otros vidas legalistas, observando leyes y reglas que ni ellos mismos pueden cumplir, como los fariseos cristianos modernos. No te vistas así, no camines así, no te hagas esto y aquello, un montón de leyes, y por dentro deseando todo lo contrario. Por eso las leyes legalistas no van
con la palabra del Señor, deseando hacer todo al revés, juzgando a los otros porque no se conforman ni se comportan con los códigos que ellos tienen establecidos, cumpliendo tradiciones religiosas, pero ningún conocimiento de transformación ni bíblico, ni santificación por obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol San Pablo dice otra vez en capítulo 7, versículo 8, léalo conmigo: pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley. Note qué profundo es Pablo hablando de estas cosas. O sea, este enfoque y clase de legalismo solo produce externa conformidad, pero no la clase de vida verdadera que produce cambios saludables para usted y para mí. Se ha observado que hay más desobediencia a Dios en el legalismo cristiano, porque nunca ha habido un cambio real de corazón. Esconden la realidad de quienes son detrás del legalismo religioso, como fariseos en los tiempos de Cristo, cumplidores de tradiciones. Nos conocemos todas las fiestas religiosas habidas y por haber, pero no conocemos ni un pasaje de la Escritura. Somos buenos para celebrar lo que nos gusta físicamente, pero nunca celebramos lo que Dios está haciendo en la vida de otros o en la propia vida mía. Por eso Jesús no se equivoque. El Señor, me encanta cómo nos habla. No andaba con rodeos, era directo y decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, lejos. ¿Sabe por qué? Porque la casa, cuando vive en legalismo, no está construida en lo sólido, que es la roca, se llama Jesucristo. El profeta Samuel en el Antiguo Testamento nos dice lo siguiente, y es la palabra de Dios. Dios hablando por Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: yo soy el Señor, dice Dios, y veo más allá de lo que los hombres ven. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mira lo que dice Dios. Pero yo miro, ¿el qué? El corazón. Mira, hermano, Superman nunca mira corazón. Esa es película. No vea lo de adentro. Son caricaturas. Dios es poderoso y ve su corazón y sabe sus necesidades. Por eso Pablo dijo también en 2 de Corintios: porque vivimos por fe, no por vista. No es el legalismo, no es la apariencia, es lo que Dios ve adentro de usted. No cargue a otros con lo que usted no puede cargar. Segundo método monástico. ¿Dónde salió esa palabra? Bueno, la palabra monástico, muchos la conocemos, viene de monasterio. En nuestros países hay monasterios históricos. Viene de la raíz griega monas, que significa, no monas, no changos, quiere decir solo, una vida sola. O sea, el objetivo del monasterio es la verdadera santidad mediante escúcheme, supresión completa de la voluntad. O sea, poner la voluntad bajo otro tipo de presión. Los monasterios fueron muy populares y crecieron allá en la Edad Media, en toda aquella Europa, y vinieron con la conquista, y hay muchos monasterios donde la persona, el monje, se establece a vivir una vida monástica, quiere agradar a Dios, haciendo sus propias penitencias y sus propios flagelos, buscando apagar la ira de Dios o haciendo votos. Y habían 3 votos muy populares dentro de los monasterios: el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. Sí, prometo, quiero hacer esto, pero muchos sabemos que suprimir la voluntad es todo lo contrario. Estamos deseando hacer
lo contrario. Ya me imagino al apóstol San Pablo invitado a un monasterio a medianoche escuchando aquellas ritos y cuánta cosa decían. Pablo diciéndoles: ¿me escuchas? Ahí tú que estás del otro lado, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, como tú estás, no habita el bien. Se lo estamos obligando a salir, porque el desear el bien está en mí, pero no hacerlo. Pero no el hacerlo. Wow. Quiero forzar una vida buena y me doy cuenta al final que la estoy forzando. Eso es estar con fundamentos sobre la arena. Todavía no es lo que Dios nos enseña. Usted no puede suprimir su voluntad y querer cambiar. Usted estará pensando: yo no soy un monje, pastor, ni vivo en un monasterio. Pero ¿cuántas veces tratamos de vivir como los monjes? Tratamos de cambiar algunas cosas de nuestra vida suprimiendo la voluntad, nuestra voluntad. Tratamos de cambiar sin el poder de Dios, utilizando nuestras propias fuerzas. Y tratamos. Nos encontramos en nuestra vida, en nuestro cuarto psicológico solos, en nuestro cuarto religioso solos, y no nos damos cuenta que Jesús no está ahí con nosotros, porque queremos hacer las cosas humanamente, carnalmente, y no es así. Hacemos votos monásticos también. Sí, quizás no de pobreza, quizás ya no lo va a hacer de castidad, ni lo va a hacer de obediencia, pero muchas veces prometemos a nuestras familias que cambiaremos malos hábitos, que seremos mejores en nuestros hogares, que seremos más suaves con nuestros hijos, ya no seré gruñón en la casa, ya no seré, y prometemos votos que a la larga no cumplimos. Pero usted no los cumple, ni yo los cumplimos, porque no los traemos a Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda una vez más: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así de sencillo. Necesitamos algo más. No sé si usted es como muchas personas o como yo, que escuchamos y deseamos hacer cambios saludables en nuestra vida, no solamente físicos, sino espirituales, para el bien nuestro y de nuestras familias en todas las áreas. Usted ha tratado y prometido muchas veces cambiar y no lo ha logrado. Quiero decir a usted que no todo está perdido. No se sienta mal. No se sienta mal. Mire las palabras de Jesús. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 26, en la segunda parte del versículo 41, a decir verdad, dice Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo entiende a usted y a mí. Y también dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:28, vengan a mí, todos ustedes que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿Quién le hará descansar? ¿Usted? No, usted no. El Señor le hará descansar. Él lo tomará en sus brazos, Él lo arrullará, Él lo hará a usted descansar. Eso es lo que necesitamos. En nuestra vida monástica necesitamos a Jesús, no para estar solos, sino para aprender a vivir con Él, y así entonces poder vivir con los demás y salir de ese monasterio espiritual que lo único que ha hecho nos ha destruido. Y el tercer método, el método intelectual. ¿A qué me refiero? No me refiero solo al conocimiento de cosas. Es que muchas veces tenemos solamente la información bíblica o la información de cosas, pero no hay transformación adentro de mí. Es como aquella famosa novela, quizás muchos de ustedes la habrán leído alguna vez,
de aquel famoso escritor, creo que es inglés, Robert Louis Stevenson, El caso extraño del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Según esta novela, el Dr. Jekyll, para resumir, él tenía un problema. Él tomaba un medicamento, una bebida, llámele como usted quiera llamar, y él cambiaba de personalidad y después que volvía en sí, él se arrepentía de todo lo que hacía y él decía, no lo puedo creer todo lo que yo hice bajo el efecto de esta cosa, y a los días volvía otra vez y lo tomaba y volvía otra vez el remordimiento. Yo no entiendo cómo yo hago estas cosas, eso no puede ser, esto está mal. Él sabía que está mal y volvía otra vez a tomar. Muchas veces así somos nosotros, sabemos lo malo, queremos cambiar y luchamos y no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué ofendo a los que me aman más? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que está mal, pero ¿por qué? Pablo, una vez más, nos dice en Romanos 7:19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahí está el problema, el pecado que está en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Estamos de acuerdo con las acciones malas, sí, pero el Señor nos dice todo puede cambiar. Bien dijo el reformador Martín Lutero esta siguiente frase, me encanta. Dice, el corazón de un hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echas a moler, corres el riesgo de que se triture a sí misma. Sí. Si no echamos lo bueno de Dios, nos vamos a triturar nosotros mismos, porque el ser humano jamás encontrará la paz. Solo está en Jesucristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Por eso hay una gran brecha, escuchen lo que le voy a decir. Hay una gran brecha entre lo que se debería hacer y lo que realmente estoy haciendo. El cambio no puede comenzar hasta que sepamos que hacer no es suficiente. Nunca el cambio va a comenzar hasta que yo me dé cuenta que necesito a Jesucristo. No podemos preguntar, ¿soy un buen amigo? Nos podemos preguntar, ¿soy un buen religioso? ¿Participo de todos mis deberes? ¿Soy un buen cristiano? ¿Soy un buen esposo o esposa? Etcétera. Es posible que usted diga así. Al final se dé cuenta que no lo somos, ni yo tampoco. Miren, las iglesias, pastores, seminarios, escuelas, libros que promueven el cambio solo a través de la información, realmente promueven la frustración. Y es triste. Podemos estar muy informados en teología, pero desinformados en santidad. Podemos tener todas las apariencias religiosas externas, desde vestimentas hasta posturas, pero mi corazón es igual. Solo traigo mis zapatos limpios, mi corazón sucio. Hay una mejor manera. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer ese cambio a través de su bendita palabra. Por eso Jesús dice, escúchame, sé prudente, construye tu casa sobre la roca. Ese es el cambio anhelado, suyo y el mío, yo sé. Quiero concluir con estos dos recomendaciones finales. Usted y yo necesitamos admitir que somos pecadores.
El problema no está afuera. El problema está en mí. Está en mí. Dígale al Señor Jesucristo: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Como el hijo pródigo se levantó, el problema no era el papá, el problema no era el hermano, el problema no era el ambiente, el problema no era todo lo que tenía, ni el conocimiento de Dios. El problema era él, su pecado. Lo llevó hasta lo más bajo. Y ahí reconoció que necesitaba de Dios. Reconozca usted que necesita la palabra del Señor. Así como el apóstol San Pablo dijo: pobre de mí, soy un miserable. No nos gusta llamarnos miserables, pero es lo que somos cuando rechazamos el evangelio o cuando lo queremos aparentar y no lo somos. Y dos, solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Nadie más. Él le mostrará cómo hacerlo. Él le mostrará cómo tener una mejor relación con Él, una relación con las demás personas. Él le mostrará todo. Aún cómo vivir en un mundo de conflictos como tenemos, con tantos cambios que se avecinan, pero usted va a estar ahí, fuerte. Aún en la tristeza, aún en la pérdida de seres amados, aún en la pérdida de trabajos, aún en los vientos que soplen su casa, aún en lo que mueva su propio templo, todo lo que venga en contra suya, cuando su fundamento, cuando sus bases están en la palabra de Dios y Dios ha cambiado y transformado su corazón, nada entonces ni nadie lo va a separar del amor de Cristo. Por eso el Señor murió por usted en la cruz, para estar en el cielo, ascender como dice su palabra, porque de arriba se mira mejor abajo. Y entonces Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo para fortalecernos, para recordarnos que necesitamos de Él todos los días. Así como aquel joven rico que se acercó a Jesús en una ocasión y le dice: maestro bueno, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: oh, bueno, cumplen los mandamientos, cumple la ley. Y el joven le dijo: Señor, ya los he cumplido casi todos. Y Jesús le dijo: bueno, ya que tienes riquezas, véndelas y con la ganancia se la das a los pobres. Ahí no quiso más y se fue triste, porque aún el fundamento de este joven no estaba donde debería haber estado. Estaba en la superficie, su casa sobre la arena. Quería obedecer a Dios con la ley, pero no con el corazón. Es fácil ser obediente a las leyes, porque si las rompes tiene un castigo. Qué difícil es amar a Jesucristo cuando Él no pide nada. Por eso Proverbios dice lo siguiente, 13:20: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Péguesele a Jesucristo. Él es el sabio. Únase a su palabra. Vuélvase con Él y será sabio usted. Su fundamento debe estar entonces no sobre la arena, que cualquier viento la mueve. Debe estar sobre la roca, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie lo va a mover de ahí. Ni comportamientos legalistas, ni monásticos, ni intelectuales, nada. Solo Cristo será su fortaleza. Amén.